Miguel Rodríguez, un militar experimentado y metódico, servía en el ejército. Conocido por su disciplina y amabilidad, llevaba una vida aparentemente tranquila. Casado con Vanessa desde hacía 5 años, Miguel pensaba que tenía un matrimonio sólido. Pero, en los últimos meses, algo empezó a inquietarlo. Vanessa parecía tener un brillo distinto en los ojos cada vez que hablaba del vecino, Carlos, algo que ni siquiera las flores que Miguel le llevaba podían provocar. Lo que más incomodaba a Miguel eran las miradas entre Vanessa y Carlos, tan intensas y frecuentes que, a veces, lo hacían sentirse incómodo. Como buen estratega, decidió no actuar impulsivamente. Con paciencia militar, Miguel esperó hasta que se le ocurrió una idea brillante, una idea que lo cambiaría todo. Decidido a descubrir la verdad sin confrontar directamente a su esposa o al vecino, Miguel tuvo una idea inesperada, digna de un estratega militar, que le ayudaría a revelar la verdad detrás de esas miradas sospechosas. Trazó un plan, y la pieza clave sería un loro llamado Astuto, que con solo 3 frases revelaría toda la verdad, sin dejar lugar a dudas, incluso frente a un juez en el tribunal. Y lo más impresionante, Astuto nunca había visto ni escuchado a Vanessa o a Carlos hablando juntos, ya fuera por teléfono o en persona, y ni siquiera lo necesitaría. De hecho, no sabía que ellos dos existían antes del plan. Ahora dime, ¿cómo crees que Astuto logrará este milagro? Quédate aquí y no te pierdas ni un segundo de esta historia para aprender el truco que solo Miguel y su loro saben. Miguel decidió pasar por una tienda de animales y compró un loro, pero no cualquier loro, sino un superestrella llamado Astuto. Miguel comenzó a entrenar a Astuto para imitar voces humanas con perfección. «Vas a ser el James Bond de las aves», decía Miguel emocionado durante los entrenamientos, mientras señalaba al loro como si estuviera creando a un auténtico agente secreto. Astuto parecía disfrutar de toda la atención, repitiendo todo con una precisión sorprendente. Los compañeros de Miguel en el cuartel empezaron a bromear, diciendo que el loro era más inteligente que muchos reclutas. Y, sinceramente, Miguel no lo negaba. Después de semanas de dedicación, Astuto ya era un verdadero maestro en memorizar voces. Solo necesitaba unos minutos de interacción para captar los sonidos y reproducirlos sin errores. Cuando Miguel se dio cuenta de que el loro estaba listo para la misión, decidió que era el momento de comenzar su investigación. Miguel invitó a Carlos a tomar un café en la esquina, diciendo que necesitaba hablar sobre un negocio. ¿La excusa? Quería saber más sobre autos eléctricos, ya que Carlos era un entusiasta del tema. Carlos, algo desconfiado, aprovechó un momento para llamar a Vanessa y preguntarle: «Oye, tu marido quiere hablar conmigo. ¿Está todo bien? ¿Será que sospecha de algo?» Vanessa, con frialdad, respondió: «¿Qué te pasa, Carlos?» «No sospecha de nada. Todo está tranquilo. Ve sin problema». Cuando Miguel llegó al café, Carlos ya estaba ahí, ansioso. «Amigo, estoy pensando en comprar un auto eléctrico como el tuyo. ¿Hablamos?», dijo Miguel con tono casual. Carlos, aliviado de que no fuera un enfrentamiento, se relajó y comenzó a hablar emocionado sobre las ventajas de los autos eléctricos, sin imaginar que estaba cayendo en una trampa. Mientras Carlos explicaba orgulloso los detalles técnicos, Astuto estaba increíblemente atento. El loro no parpadeaba, mirando fijamente a Carlos a los ojos. Con cada palabra parecía seguir el movimiento de los labios del vecino, como si estuviera memorizándolo todo. «Vaya, tu loro es bastante intenso, ¿no? No deja de mirarme», comentó Carlos incómodo. «Ah, le gusta prestar atención. Es más listo de lo que parece», respondió Miguel, ocultando una sonrisa.
Carlos salió del café aliviado cuando la conversación terminó, pero no podía dejar de sentirse observado. Al día siguiente, Carlos llamó a Vanessa aún perturbado y le dijo: «Vanessa, ayer en el café pasó algo extraño». «¿Qué fue? ¿Sospechó de algo?», preguntó Vanessa preocupada. «No, pero ese loro que tiene...». Me miraba como si entendiera todo. No parpadeaba, solo veía mis labios fijamente. No sé, fue raro. «Creo que deberíamos tener cuidado con él», respondió Carlos todavía desconfiado. Vanessa se rió y dijo: «Carlos, ¿estás perdiendo la cabeza? ¿Preocupado por un loro? Es solo un pajarito». «No lo sé, Vanessa. No confío en ese animal», contestó Carlos todavía intranquilo. Después de capturar la voz de Carlos, Miguel terminó el entrenamiento de Astuto enseñándole a decir 3 frases específicas. Primera: «Hola, amor, ¿todo bien?». Segunda: «No me llames más, mi esposa está sospechando». Tercera: «Tengo que colgar, ella me está llamando ahora». Miguel sabía que esas frases serían suficientes para causar estragos. La semana siguiente, Miguel paseaba con Astuto por todos lados, incluso en el cuartel. Sus compañeros comenzaron a llamarlo Capitán Loro. Mientras tanto, Astuto observaba todo con la calma de quien sabía que iba a hacer algo grande. El viernes, Miguel puso el plan en acción. Salió de casa llevando a Astuto y le dijo a Vanessa: «Amor, voy a dar una vuelta». «Está bien, ve, solo no te tardes», respondió Vanessa, aparentemente aliviada. Sentado en el café, Miguel configuró su celular en altavoz y activó el grabador. Luego llamó a Vanessa desde un número desconocido y dejó que Astuto entrara en acción y comenzara a hablar. Tan pronto como Vanessa contestó la llamada diciendo «¿Aló?», Astuto comenzó. «Hola, amor, ¿todo bien?», dijo Astuto con perfección, imitando la voz y el tono de Carlos. Vanessa, sin saber que no era Carlos del otro lado de la línea, inmediatamente dijo: «¿Eres tú? ¿Por qué me llamas desde un número desconocido? Por cierto, sabes que mi esposo suele estar en casa a esta hora. Es peligroso, lo sabes», dijo ella con un tono íntimo. Astuto, imitando perfectamente la voz de Carlos, respondió: «No me llames más, mi esposa está sospechando». Vanessa, asustada, replicó: «¿Cómo que sospecha? Sabe todo sobre nosotros. Dios mío, dime ya qué pasó». Astuto, manteniendo el teatro, dijo: «Tengo que colgar, ella me está llamando ahora». Vanessa, desesperada, suplicó: «Espera, no cuelgues, explícame esto bien». Sin prolongar la conversación, Miguel terminó la llamada. Del otro lado, Miguel observaba todo y entre risas comentó: «Eres una leyenda viva, amigo mío. Te mereces un ascenso, de capitán a mayor loro». Ahora, con la grabación en mano, Miguel sabía que tenía todo lo necesario para enfrentar a Vanessa. Estaba listo para revelar la verdad y decidir los próximos pasos. Cuando Miguel llegó a casa, encontró a Vanessa tensa. «¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Algún problema con tu familia?», preguntó Miguel, fingiendo indiferencia. «No es nada, solo dolor de cabeza», respondió Vanessa, intentando disimular. «Entonces toma una pastilla o sal a dar una vuelta, se te va a pasar», dijo Miguel con aire despreocupado. Vanessa, molesta, solo miró a Miguel sin decir nada. El sábado, Miguel decidió terminar con el misterio. Durante el almuerzo, puso su celular sobre la mesa y, mientras comía, reprodujo la grabación a todo volumen. Vanessa escuchó el audio, reconoció su voz y se puso pálida. Lo único que alcanzó a decir fue: «¿Qué es esto?», dijo Vanessa antes de desmayarse sobre la mesa. Miguel, con calma militar, miró a Astuto y dijo: «Misión cumplida, compañero». Mientras Vanessa permanecía desmayada y el silencio llenaba la sala, Miguel tomó a Astuto y lo colocó sobre su hombro, como si fuera un pirata victorioso. Miró al loro y dijo: «Vámonos, amigo mío». Astuto respondió:
Hola, amor. Miguel se rió solo mientras Vanessa se recuperaba del shock. Sabía que su vida cambiaría a partir de ese momento, pero tenía claro algo. El plan más inteligente que había ejecutado no involucraba armas ni batallas, sino un loro. Miguel tomó sus cosas y a Astuto y salió de la casa, dejando a Vanessa atónita y sin saber qué hacer. Desesperada, tomó el celular, llamó a Carlos y le contó lo sucedido. Carlos lo descubrió todo, y ese loro fue él quien me delató, dijo Vanessa con la voz llena de nerviosismo. Del otro lado de la línea, Carlos suspiró y respondió: sabía que ese loro no era de fiar. ¿Y ahora qué hacemos? Vanessa no supo qué decir, mientras Carlos reflexionaba en silencio. Afuera, Miguel y Astuto caminaban hacia el futuro, el loro en el hombro como un trofeo de misión cumplida. Miguel miró a Astuto y murmuró: no solo revelamos la verdad, compañero, sino que también dejamos a una pareja sin palabras. Nada mal para un día de trabajo. Astuto, como si entendiera la broma, soltó su frase favorita: tengo que colgar, ella me está llamando ahora. Miguel se rió a carcajadas. La verdad había salido a la luz y, esta vez, tenía plumas. Esta historia de Miguel, Vanessa, Carlos y Astuto nos enseña que la verdad tiene una forma única de salir a la luz, incluso cuando parece imposible. Miguel demostró que, con inteligencia y estrategia, incluso las situaciones más complicadas pueden resolverse de manera sorprendente. La confianza es un pilar frágil pero esencial. Cuando se rompe, el impacto es devastador. Esta historia nos recuerda que la honestidad y la transparencia son las verdaderas bases de cualquier relación duradera. A veces, las soluciones más brillantes se encuentran en los detalles más inesperados. ¿Quién hubiera imaginado que un loro, con su habilidad peculiar, sería el héroe de una revelación tan importante? Astuto nos muestra que los aliados pueden venir de donde menos los esperamos. La lealtad y la conexión entre Miguel y su loro fueron cruciales para exponer la verdad y dar una lección inolvidable. Finalmente, la vida está llena de giros inesperados, y cada desafío es una oportunidad para aprender. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la inteligencia, la creatividad y el valor en momentos de crisis. Al final, nos damos cuenta de que las lecciones más valiosas provienen de los momentos más inesperados, y cómo enfrentamos la verdad puede definir el rumbo de nuestras vidas y relaciones. Conozcamos 6 puntos de reflexión y aprendizajes que esta historia nos deja. Primero, la confianza es un pilar esencial en cualquier relación. Cuando la confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Has construido una relación basada en la transparencia y la honestidad? Reflexiona sobre cómo valoras la confianza en tus vínculos y qué harías para restaurarla si se rompiera. Segundo, la inteligencia emocional puede transformar conflictos en soluciones. Miguel enfrentó una situación difícil de manera creativa y estratégica, sin recurrir a explosiones de ira o confrontaciones directas. ¿Y tú? ¿Cómo manejas los desafíos? ¿Buscas entender el problema y encontrar soluciones inteligentes o actúas impulsivamente? Piensa en cómo la calma y el análisis pueden cambiar el rumbo de tus decisiones. Tercero, los giros inesperados pueden enseñarnos lecciones importantes. ¿Quién habría pensado que un loro sería el responsable de revelar la verdad? Esta historia nos muestra que aliados inesperados pueden surgir en los momentos de mayor necesidad. ¿Estás atento a las oportunidades y recursos a tu alrededor, incluso en los lugares más improbables? ¿Cómo manejas las sorpresas que desafían tus expectativas? Cuarto, la verdad siempre encuentra un camino. A pesar de las mentiras y los secretos, Miguel demostró que la verdad tiene un poder innegable.
¿Has sido honesto contigo mismo y con los demás? Piensa en cómo la verdad puede liberarte, incluso cuando es difícil de enfrentar. ¿Hay algo en tu vida que necesite resolverse con más claridad y honestidad? Quinto, la comunicación abierta fortalece las relaciones. Uno de los puntos que destaca esta historia es cómo la falta de comunicación puede generar malentendidos, desconfianza y rupturas. ¿Has creado espacio para conversaciones francas con las personas importantes para ti? ¿Escuchas y hablas con empatía? Reflexiona sobre cómo un diálogo abierto podría evitar o resolver conflictos en tu vida. Sexto, la creatividad puede ser una gran aliada para superar desafíos. Miguel encontró una solución fuera de lo común para enfrentar la desconfianza y descubrir la verdad. ¿Has usado tu creatividad para enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo podrías pensar fuera de la caja para resolver algo que parece imposible? Estos puntos no solo nos invitan a reflexionar sobre nuestras actitudes y elecciones, sino también a mirar nuestras relaciones con más cuidado, buscando siempre el aprendizaje y el crecimiento personal. Después de todo, historias como esta tienen el poder de enseñarnos mucho si estamos dispuestos a escuchar y aprender. ¿Te gustó esta historia? Entonces, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Comparte también con tus amigos y familiares para que ellos puedan emocionarse junto contigo. Tu apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y para que sigamos creando historias increíbles como esta. Muchas gracias y hasta la próxima. Fuerza que nos da paz, bailamos en su luz, el camino es claro. Su amor nos envuelve siempre raro. Juntos en el danzo nuestra fe brilla. Con Dios y Jesús la vida destina. Bailando con fe, sin mirar atrás. Las estrellas brillan, Él es nuestro compás. Juntos celebramos en esta canción. La luz que nos guía brota del corazón. En cada paso Él está aquí, con alegría siempre a seguir. Bailamos en su luz, el camino es claro. Su amor nos envuelve siempre raro. Juntos en el danzo nuestra fe brilla. Con Dios y Jesús la vida destila. Así con alegría llenos de fe, danzamos hacia adelante, serpenteando su ley. Bailamos en su luz, el camino es claro. Su amor nos envuelve siempre raro. Juntos en el danzo nuestra fe brilla. Con Dios y Jesús la vida destila. Bailamos en su luz, el camino es claro. Su amor nos envuelve siempre raro. Juntos en el danzo nuestra fe brilla. Con Dios y Jesús la vida destila. Así con alegría llenos de fe, danzamos hacia adelante, serpenteando su ley.